Más de 12 horas de congestión generó este accidente en la Ruta 5 Sur y el ministro de Obras Públicas reconoció que la coordinación de los organismos públicos no estuvo a la altura. Vamos a conversar sobre este tema con un ex ministro de Obras Públicas, con Eduardo Vitrán. Señor Vitrán, muchísimas gracias por estar con nosotros. Muy buenas tardes. Buenas tardes. ¿Qué habría sido estar a la altura para una emergencia como esta, tanto del ministerio como de la concesionaria? Bueno, 12 horas en una congestión, en un taco, es un tiempo excesivo. Lo que se requiere, uno esperaría, ¿no?, que la concesionaria no estaría en condiciones por sí sola de resolver el problema, porque fue un accidente muy serio. Probablemente se requería abrir otras pistas, atribuciones que no corresponden a la concesionaria, atribuciones que corresponden básicamente a Carabineros, y en ese sentido se requiere coordinación entre la concesionaria y el sector público. También se puede disponer de maquinaria, hay maquinaria que tiene el mismo Ministerio de Obras Públicas, u otros se puede contratar, pero eso es algo que tiene que hacerse en coordinación entre la concesionaria y el ministerio. Por lo tanto, yo coincido con lo planteado por el ministro en el sentido de que hay protocolos que revisar en términos de cómo actuar con la celeridad que corresponde cuando hay una emergencia de este estilo. Ahora, Eduardo, usted, que fue ministro, tiene que saber que si estas condiciones o este tipo de medidas tienen que quedar establecidas en los contratos de la concesión. Por ejemplo, que en caso de una emergencia pueda actuar maquinaria pesada de vialidad de obras públicas. ¿Eso está establecido o tiene que negociarse en forma extra o posterior al contrato? En los contratos establecen en términos generales que dado una situación de fuerza mayor, la concesionaria puede modificar la posibilidad de dar el servicio y se tiene que coordinar con la autoridad respectiva. En este caso es la entidad de la coordinadora de concesiones, la Dirección de Concesiones del Ministerio de Obras Públicas. Lo que uno hubiera esperado, ¿no es cierto?, en este caso, es que hubiera habido una coordinación muy rápida, no esperando 10 horas, 5 horas, sino que a la hora de ocurrido el accidente, cuando se tenga una dimensión de la magnitud del accidente, y se hubiera actuado coordinadamente usando todos los recursos disponibles en el ámbito público y en el ámbito de esa concesionaria o de otras concesionarias. Eso no necesita estar escrito en el contrato explícitamente. Están elementos generales del contrato, que hay situaciones de fuerza mayor, donde se tiene que actuar en forma coordinada. ¿Y eso se le puede atribuir al rodaje del gobierno o esto debiera ya estar establecido porque debiera ser una mecánica que opere con esa concesionaria en todo evento y ya la concesionaria viene con esa ruta hace ya más de un año? ¿Debiera haber estado o se lo atribuimos al rodaje también del nuevo gobierno? No tengo los antecedentes para saber exactamente qué es lo que ocurrió. A mí me parece responsable hacer una investigación y ver dónde falló la coordinación. ¿Hubo demoras de la concesionaria en buscar y coordinarse? ¿O es un tema de que el sistema público no estuvo a la altura, tal como dice el ministro, y por lo tanto hay que revisar los mecanismos de coordinación? Yo, antes de echar culpas al voleo, como se hace habitualmente, creo que lo razonable es que se investigue y se modifiquen los protocolos si es un problema de protocolo. Y si hubo un problema de negligencia en la gestión, bueno, se tomen las medidas que corresponden y se aprenda. Lo más importante es que se tome esto como una lección y la necesidad. Eventos inesperados van a ocurrir siempre, catástrofes ocurren. Lo importante es que exista una estrecha coordinación entre las autoridades, Ministerio del Interior, Carabineros, Ministerio de Obras Públicas y los concesionarios para actuar con la diligencia correspondiente. Claro, tenemos que ver la investigación, pero aparentemente el ministro no se pudo comunicar con la concesionaria hasta hoy a las 6 de la mañana. Eso es materia también, me imagino, de la investigación.
Mi pregunta es, por ejemplo, usted que participó en las licitaciones o no sé si participó en las licitaciones de carreteras en específico, pero ¿queda establecido que tienen que haber retornos o posibilidades de hacer un retorno ante una eventualidad como esta? Hay salidas que están programadas en la infraestructura que planifica el MOP. No es la concesionaria la que define el trazado y las salidas, es el Ministerio de Obras Públicas. Por lo tanto, la responsabilidad de los diseños es del Ministerio de Obras Públicas, del Ministerio y del momento en que se hizo ese diseño. Yo entiendo que habían opciones de haber hecho salidas levantando peajes, etcétera, y no estoy seguro que se hayan utilizado ágilmente esas opciones. Ahora, lo otro es cómo se comunica la autoridad, la concesionaria, con las miles de personas que están atrapadas en un taco que tiene 30 kilómetros, porque ese era otro de los problemas. La gente que estaba dentro de los autos no sabía si se iba a liberar la carretera en media hora más, en una hora más, y estuvieron 12 horas. Yo creo que hay que recurrir a las radios. Las personas, los automovilistas, escuchan la radio y eventualmente destinar personal, incluso carabineros, que pueda recorrer en el sentido contrario, informando a la gente qué es lo que se puede esperar. Ahora, llama la atención que se haya demorado tanto tiempo el haber abierto otras alternativas, haber generado, por ejemplo, en el sentido contrario, haber generado una pista disponible. No en cualquier lugar se puede cruzar, pero yo no tengo todos los antecedentes, entonces habría que estudiar qué opciones existían y preguntarse por qué no se utilizaron esas opciones. Claro. ¿A quién correspondía tomar la decisión? ¿A quién correspondía? ¿Correspondía a la concesionaria? En la mayoría de los casos no. ¿Correspondía a Carabineros? ¿Por qué no se coordinó con Carabineros adecuadamente? El canal de comunicación es de inmediato a la Dirección de Concesiones de Obras Públicas. Y la Dirección de Concesiones de Obras Públicas tiene que coordinarse con la Dirección de Vialidad, por supuesto, para ver si puede apoyar, y con Carabineros y con el Ministerio del Interior, y actuar coordinadamente. Incluso hasta un helicóptero puede pasar con un megáfono entregando información. Pero eso requiere coordinación. Exactamente. Eduardo, venía también en una entrevista a suya y otras personas en el diario La Segunda, donde se criticaba también al ministro por haber pedido el levantamiento de los peajes. ¿Usted considera que esa no fue una buena medida? Yo creo que cuando usted ha tenido 12 horas a la gente esperando, los peajes tenían que haberse levantado. Porque la calidad del servicio es desastrosa, y si usted además le cobra por el uso de ese servicio, aparece absolutamente desmedido. La pregunta es, ¿cómo uno genera que eso ocurra? Hay dos alternativas. Uno, que la concesionaria de mutuo propio tome la decisión de levantar el peaje. Si eso no ocurre, es el ministerio el que tiene que dar la instrucción, y la concesionaria tiene que acatar lo que el ministerio instruya. Aquí, y eso es lo que yo sí dije, aquí hay que cuidar un sistema que le ha generado muchos beneficios al país, el sistema de concesiones. Y hay que tener cuidado en este ambiente de populismo demagógico que está viviendo nuestro país, de tirar acusaciones al voleo y hacer llamados que pueden ser populares por la prensa. Hay que Pero ¿a qué se refería usted, Eduardo, al llamado a levantar los peajes o a otras críticas que se pudieran hacer sin tener información? Hay hoy día en el proceso constituyente, en la Comisión de Modelo Económico, Medio Ambiente con Modelo Económico, una serie de iniciativas que van la estatización de agua potable, la estatización de las concesiones, de la minería, etcétera. Ya, usted se refería a eso. Yo me refiero al ambiente que estamos viviendo, donde se piensa que el Estado lo puede hacer todo. Yo le quiero decir, yo fui responsable de modificar la ley de concesiones para mejorar el sistema.
para reducir las renegociaciones. Las renegociaciones eran un elemento nocivo que tenía el sistema de concesiones. Más del 30% de todas las obras se hacían sin licitación. Y eso lo cambiamos. Eso lo cambiamos. ¿Y qué ocurrió? Hay un artículo reciente en una institución norteamericana que estudió todas las concesiones. Las renegociaciones cayeron a un 5% de lo que era originalmente. ¿Por qué ocurrió eso? Porque se hicieron cambios. Y en ese sentido, el sistema de concesiones chileno ha ido mejorando. Las primeras concesiones tenían más problemas. Hay un aprendizaje. Pero hoy día lo que tenemos que hacer es aprovechar este sistema. ¿Cuál es el valor que tiene la concesión? El Estado establece un estándar de servicio que obliga al concesionario a hacer un mantenimiento de las carreteras, un mantenimiento de los aeropuertos. El Estado, con su dinámica política, le interesa cortar cintas. Entonces, todo el presupuesto, la mayor parte, se la gasta en obras nuevas. Y es una tendencia en América Latina, no solo en Chile, de que el Estado no mantiene adecuadamente la infraestructura. Por eso que el modelo de concesiones entrega valor cuando hay un mecanismo de fiscalización que induce al concesionario a hacer el mantenimiento. Y lo que hemos aprendido es que las carreteras concesionadas en general se han mantenido de forma adecuada. Pero también los concesionarios tienen que tener cuidado y tomar decisiones oportunas, porque hay un sentimiento anti-inversión privada en muchos ámbitos. Y no queremos que esto también afecte una institucionalidad que ha generado beneficios al país. Muy bien, Eduardo Vitrán, ex ministro de Obras Públicas, le queremos agradecer esta conversación con CNN Chile, que despeja varias de las dudas que teníamos respecto a lo que ocurrió ayer, o más bien nos despierta otras preguntas. Muchas gracias. Gracias a ustedes.